Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? En los vídeos que he ido subiendo hasta ahora en la lista en la que estamos de Python, os he enseñado cómo trabajar con la sintaxis básica del lenguaje, cómo hacer variables, cómo hacer funciones, cómo hacer clases. Hoy os traigo una cosa un poco diferente. Seguimos trabajando con Python, pero lo que vamos a ver son distintos módulos que vienen ya implementados en el lenguaje y que nos van a permitir hacer un montón de cosas sin nosotros tener que implementarlas. Esto para el análisis de datos nos va a ir súper bien, ya que vamos a tener muchísima funcionalidad disponible que nos va al final a ayudar muchísimo y nos va a hacer la vida más fácil. Así que nada, vamos a ello. Ok, pues estamos aquí en un notebook en Google Colab y como os estaba comentando, en Python por defecto tenemos un montón de módulos disponibles que podemos utilizar para hacer un montón de cosas. Esto es lo que se llama la librería estándar de Python, o STL en inglés por Standard Library. Aquí vamos a ver unos poquitos ejemplos que son especialmente útiles para el análisis de datos. Pero si queréis ver una lista de todo lo que hay, ¿vale? La descripción os dejo un link al post que acompaña este vídeo. Y allí podréis encontrar una lista con todos estos módulos que contiene la STL de Python. Un módulo muy interesante es el módulo Math. Para importar cualquier módulo de la STL en Python, simplemente tenemos que escribir import y el nombre de la librería. En este caso, Math. Ahora tenemos a nuestra disposición un montón de operaciones matemáticas que antes no teníamos por defecto en Python. Digamos que queremos calcular el valor absoluto de un número. Pues simplemente escribimos math, el nombre del módulo, y la función que queremos usar. En este caso, fabs es la función que nos va a dar el valor absoluto de cualquier número. Aquí tenéis muchos otros ejemplos de funciones que tenemos implementadas en esta librería math. Por ejemplo, cómo redondear un valor al alza, cómo redondear a la baja, cómo calcular e elevado a un número, pues con math.exp y el exponente, pues calcularíamos e elevado a ese número. También podemos calcular logaritmos, elevar números al cuadrado o a cualquier otra potencia, simplemente cambiando este valor de aquí. Cómo calcular la raíz cuadrada. También tenemos funciones trigonométricas, como calcular el coseno. Tenemos constantes, número pi, número e. ¿Vale? Como veis, en esta librería Math, pues vamos a encontrar muchísima utilidad para llevar a cabo funciones matemáticas. Otro módulo súper interesante cuando estamos trabajando con operaciones matemáticas es el módulo random. Haciendo import random, ahora vamos a tener a nuestra disposición un montón de funcionalidad relacionada con números aleatorios. Por ejemplo, si queremos un valor aleatorio entre 0 y 1, escribimos el nombre del módulo, punto y la función, que en este caso también se llama random. De esta manera, al ejecutar, obtenemos un valor aleatorio entre 0 y 1, en este caso, pues 0,112. Al ser valores aleatorios, si yo ahora ejecuto esta función exactamente igual otra vez, como veis, tenemos otro valor diferente, porque son números aleatorios, ¿vale? Cada vez que ejecutemos esta función nos va a dar un número entre 0 y 1 diferente. Además de poder generar números aleatorios entre 0 y 1, el módulo random nos da mucha otra funcionalidad. Por ejemplo, imaginad que queremos sacar un número aleatorio entre 3 y 5, pues con random.uniform podríamos hacerlo. Aquí también tenéis un ejemplo de cómo generar un número aleatorio, siguiendo en este caso una distribución probabilística de tipo gaussiana, con media 2 y desviación estándar 0,3. ¿Vale? Random.gauss, valor medio, desviación estándar, y esto nos va a dar un valor. De nuevo, cada vez que ejecutemos esto, el número que nos va a dar es diferente, porque son valores aleatorios. Un aspecto muy importante cuando estamos trabajando con números aleatorios es el tema de la reproducibilidad. Como acabamos de ver, cada vez que ejecutamos estas funciones aleatorias nos está dando un resultado diferente. Esto es un problema cuando queremos reproducir los resultados que han obtenido otras personas utilizando números aleatorios. Para solventar este problema utilizamos el concepto de la semilla. Y aquí, haciendo random.seed, podemos pasarle un número que será la semilla. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que ejecutemos un número aleatorio nuevo a partir de este punto, este número, a pesar de ser aleatorio, va a ser siempre el mismo. Es por esto que en vez de números aleatorios hablamos de números pseudoaleatorios. Porque si es verdad que cada vez que ejecutamos una de estas funciones el valor que obtenemos es diferente, a partir de una misma semilla todos los valores aleatorios que generemos de forma consecutiva van a ser siempre el mismo. Un módulo súper importante que vamos a utilizar prácticamente siempre es el módulo OS. Y este nos da acceso a funcionalidad a nivel de sistema operativo, como por ejemplo crear nuevas carpetas o eliminar carpetas, listar todos los archivos que tenemos en una carpeta, etc.
Para utilizar el módulo S, simplemente, como hemos hecho en los otros, tenemos que escribir import OS. Y ahora ya tenemos a nuestra disposición todas estas funcionalidades para trabajar a nivel de sistema operativo. Por ejemplo, para sacar las variables de entorno, podemos usar os.environ. O para saber en qué carpeta nos encontramos dentro de nuestro sistema operativo, con os.getCwd, y entre paréntesis, lo obtendríamos. Una función que vamos a utilizar muchísimo es esta, la de os.listdir. Y esto lo que nos va a hacer es dar una lista de todos los archivos que se encuentran en una localización concreta del sistema operativo. Si ponemos solo el punto, nos va a dar todos los archivos que tengamos en la carpeta que nos encontramos ahora. Yo, por ejemplo, en esta carpeta del Google Colab, pues tengo este archivo .config y esta carpeta sample data, pues donde hay varios datasets de ejemplo con los que trabajaremos más adelante. Para crear una carpeta podemos utilizar la función mkdir de make directory. De esta forma, dándole un nombre, por ejemplo, test. Si ahora ejecuto esto, veis que además del archivo config que tenía antes y la carpeta con los datasets, ahora hay una nueva carpeta que se llama test, y esta la he creado ahora mismo. Como veis, esta forma de interactuar con nuestro sistema operativo es independiente de si estamos trabajando en Windows, en Mac o en Linux, ¿vale? Simplemente Python nos ofrece esta transversalidad que con una misma API, con una misma forma de trabajar, pues nos permite crear carpetas, listar archivos, movernos entre las diferentes carpetas, independientemente del sistema operativo en el que estemos. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo eliminar esta carpeta que acabo de crear con os.rmdir. Otro módulo muy útil es el módulo IO, de Input y Output. Este módulo nos va a permitir leer y escribir archivos. Es un módulo tan utilizado que ni siquiera tenemos que importarlo. Python nos permite utilizar sus funciones directamente. Por ejemplo, digamos que queremos leer un archivo. Yo aquí al Google Colab he subido este archivo txt, que simplemente pues tiene un par de frases, ¿vale? Esto es un archivo de prueba, esta es la primera línea, esta es la segunda línea, sin más. Para leer este archivo, creo una variable, normalmente se le llama f de file, y con la función open directamente me va a permitir abrir este archivo, ¿vale? En este punto yo ya he abierto mi archivo y puedo empezar a leer su contenido. Para ello podemos iterar por cada línea de este archivo, y si hacemos un print de esta línea, podemos ver que tenemos exactamente el contenido del archivo .txt que os acabo de enseñar. Si bien el módulo IO nos permite leer y escribir archivos, normalmente estas acciones las llevaremos a cabo con otras librerías. El motivo es porque normalmente querremos cargar imágenes o archivos CSVs que tienen una estructura muy determinada, y otras librerías pues ya nos van a dar implementaciones optimizadas para leer este tipo de archivos. Os voy a hablar ahora de una funcionalidad muy interesante en Python y que os puede ayudar mucho a la hora de acelerar vuestros cálculos. Imaginad que tenéis esta función, func, que simplemente hace un print. Utilizamos la librería time para decirle a Python que se quede aquí quieto durante un segundo y luego nos devuelva el valor que le hemos enviado multiplicado por 2. Lo que queremos hacer es ejecutar esta función de forma secuencial sobre un montón de valores, ¿vale? Imaginaros que esto es un dataset y esta función va a hacer alguna transformación sobre nuestros datos. El objetivo es recuperar todos estos valores pasándole cada uno a la función, y para ello podemos simplemente hacer un for que por cada valor que tengamos en p se lo envía a la función y guarda el resultado. Si ejecutamos esto, como puedes ver, obtenemos el resultado deseado, que son todos los valores multiplicados por 2, y cada función ha tardado un segundo en ejecutarse por el motivo que os comentaba antes, porque hemos incluido esta función que le dice a Python que se espere. Esto es simplemente para simular una función que tardase mucho en hacer algo. Cuando estamos trabajando con notebooks, tenemos unos comandos que se llaman comandos mágicos, que nos dan una funcionalidad extra en estos notebooks. Para introducir estos comandos utilizamos el símbolo del tanto por ciento y ponemos el nombre del comando. En este caso utilizo el comando mágico time, que lo que hace es medir cuánto tiempo tarda en ejecutarse una línea. En este caso estoy midiendo cuánto tarda en ejecutarse esta línea de aquí, y como veis me dice que tarda 4 segundos, que es exactamente lo que esperábamos, porque nuestra función aproximadamente tarda un segundo en ejecutarse para cada uno de los valores en esta lista. En el ejemplo que acabamos de ver, estamos aplicando esta función, que podéis ver como una transformación, sobre cada uno de los valores de forma secuencial.
Primero el primero, luego el segundo, luego el tercero y así pues hasta el último, hasta el cuarto. Esto podría acelerarse mucho si simplemente aplicásemos esta transformación a los 4 valores a la vez, en paralelo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo hacer esto en Python, importando el módulo concurrent_futures, definiendo este objeto executor. Vamos a poder utilizar la función map, que viene definida en el executor, donde le vamos a pasar la función que queremos ejecutar y los elementos sobre los cuales queremos ejecutar esta función, ¿vale? Esta es la lista del 1, 2, 3, 4 que tenemos arriba. De esta manera, si ahora lo ejecuto, como podéis ver, la función se ha ejecutado en paralelo sobre los 4 elementos a la vez. Con lo cual hemos obtenido el mismo resultado, pero 4 veces más rápido. Esto solo ha tardado 1 segundo y la de antes tardaba 4. Esto lo que hace es aprovechar las arquitecturas multicore de las CPUs, que prácticamente todas hoy en día pues tienen varios cores, para ejecutar esta función en paralelo. Yo, por ejemplo, utilizo esto mucho para procesar imágenes. En vez de tener que abrir una imagen, hacer cualquier transformación, guardarla, abrir otra, aplicar la misma transformación, guardarla y así de forma secuencial una a una, pues si las puedo hacer de en 4 en 4 irá 4 veces más rápido. Si puedo hacerlas de 10 en 10, pues irá 10 veces más rápido. Vale, pues estos eran algunos de los módulos que más utilizaremos en el análisis de datos y en los que ya encontramos mucha funcionalidad que podemos aprovechar y que no tenemos que implementar nosotros desde cero. Si vais al post que, como os comentaba antes, os dejaré en la descripción, podréis encontrar esta lista con otros módulos que también son muy útiles. Por ejemplo, el módulo JSON, que nos va a permitir trabajar con datos en formato JSON, un formato muy utilizado. También tenemos el módulo ArcParse. Cuando trabajemos con notebooks no lo utilizaremos, pero si en algún momento hacemos algún script, nos va a permitir parsear directamente los diferentes argumentos que le pasemos al script. También tenemos el módulo Pickle, que lo que nos ayuda es a serializar objetos de Python. De forma que imaginaros que tenemos algún modelo de inteligencia artificial que hemos entrenado. Si queremos guardar este modelo, pues vamos a utilizar este módulo para crear un archivo con todo el modelo ya entrenado, de forma que luego en otro script podamos sacarlo y utilizarlo. También tenemos varios módulos para comprimir o descomprimir archivos. Esto es muy útil si descargamos algún archivo de internet que está comprimido, pues para descomprimirlo y leer todos los datos en nuestro programa. Y por último también tenemos algunos módulos como el URL-lib que nos permiten directamente descargar datos de internet a través de URLs. Como os comentaba al principio del vídeo, hay un montón más de módulos, ¿vale? No solo estos que os he enseñado. Aquí hemos visto aquellos que nos van a ser más útiles cuando hagamos análisis de datos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os he enseñado cómo utilizar algunos de estos módulos que ya vienen implementados en Python y que nos van a hacer la vida mucho más fácil cuando hagamos análisis de datos. Este es el último vídeo en el que os enseñaré la sintaxis más básica de Python, cómo empezar a hacer cositas, y a partir de aquí lo que veremos serán estas librerías más enfocadas al análisis de datos como NumPy o Pandas, incluso también librerías para hacer Machine Learning o Deep Learning y empezar a entrenar redes neuronales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.